sobre... Bueno, entonces jóvenes, vamos a hablar sobre varices esofágicas, un tema muy interesante. Ya, entonces, ¿cómo definimos un poco? Cuando hay un incremento de la presión a nivel de la vena porta, ¿ya? Como es muy frecuente en el caso de la cirrosis hepática, la sangre se desvía hacia la parte distal del esófago, ¿ya? Y produce una dilatación de las venas submucosas del tercio inferior del esófago, o sea, produciendo varices esofágicas, ¿ya? Entonces, cuando se produce desvío, un volumen importante de sangre se desvía ya desde la vena porta hacia la vena cava superior. ¿Y por qué? Porque hay un hígado enfermo que no permite la filtración adecuada de sangre. Entonces se produce un aumento de la presión en la porta porque no puede filtrar a través del hígado, entonces tiene que buscar un escape, ¿ya? Entonces se produce un desvío y la sangre venosa se desvía hacia el sistema de la cava superior, ¿ya? Las varices esofágicas son proclives a la ruptura y a menudo sangran de manera más seca, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, cuando hay un aumento a nivel de la porta que no permite, cuando hay un hígado enfermo no permite filtrar, entonces la sangre se desvía ya a través de otro sistema hacia la parte inferior del esófago, tercio inferior del esófago, y a través de las venas ácidos ya hacia la circulación de la cava superior para drenar. Tiene que drenar el sistema venoso por alguna parte. ¿Ya? Y como se ven como canales tortuosos a través de varios niveles de la lámina propia hasta la submucosa del esófago, se comunican por medio de venas perforantes con una circulación colateral paraesofágica extensa. Llega a su mayor prominencia de 2 a 3 centímetros por encima de la unión gastroesofágica. Entonces más o menos a 2 a 3 centímetros de la unión gastroesofágica es donde mayor concentración va a haber de estas varices, ¿ya? Y con el tiempo pueden extenderse más hacia arriba en distensión cefálica del esófago, pudiendo llegar hasta la parte media inclusive del esófago estas varices, ¿ya? Entonces, algunos datos anatómicos: la circulación venosa está formada por un plexo submucoso que vierte su contenido a un segundo plexo que deriva a su vez hacia las venas tiroideas inferiores, ya las ácidos mayor, las ácidos menor, ya las venas del diafragma, las coronarias estomáticas y tributaria la porta. Entonces, si nos vamos desde la porta va a la coronaria estomática, la coronaria estomática hacia las venas diafragmáticas, o sea, se invierte la circulación. La circulación no debería ir por esa zona, la circulación venosa es mínima, el 75% debería ir hacia la porta. Pero como la porta está obstruida, toda la circulación se invierte y se va desde la porta, coronaria estomática, las venas diafragmáticas, a las ácidos mayor, menor, a las venas tiroideas, y a su vez estas venas tiroideas van a un plexo más profundo que está en el esófago y dilatan las venas esofágicas, ¿ya? Y estas deberían verter hasta estos plexos, pero como la presión es grande a nivel de los ácidos todo, hace que estas venas de la submucosa del esófago también se dilaten. Entonces, la red del bajo esófago establece comunicación entre el sistema portal y la cava superior, ¿ya? Es así como la obstrucción del sistema determina una inversión de la corriente venosa que es derivada forzosamente hacia el sistema de la cava superior. ¿Ya? Vamos a ver, creo que hay un dibujito más ahí. El bloqueo portal intraoestrapático determina la plétora en el sistema, o sea, un aumento de la presión en el sistema venoso, y el primer caso se acompaña de distorsión y compresión de las venas lobulares, por lo que el desagüe de estas queda bloqueado. Ludwigton dice que el 83% corresponde a este mecanismo del problema de hipertensión.
hipertensión portal. ¿Ya? En la extrahepática consiste en alteraciones congénitas o adquiridas de la vena porta o esplénica. Generalmente la estenosis congénita de la vena porta es la causa más frecuente que se puede producir, sobre todo en niños, ya el problema de hipertensión portal. Y en personas también esta estenosis progresiva crónica de la vena porta puede producir también en personas jóvenes no alcohólicas y que no tienen problemas hepáticos, la hipertensión portal y las varices esofágicas, ya por una estenosis congénita de la vena porta que con el tiempo se manifiesta con los años. ¿Ya? La trombosis cavernosa de la vena porta también es la causa de la mayoría de las varices esofágicas en niños jóvenes, alrededor de un 10%. Y más rara el síndrome de Budd-Chiari, que es el bloqueo a nivel de la vena suprahepática. Cualquiera sea el mecanismo intra o extra o subhepático, el obstáculo determina una hipertensión de las venas aferentes, del sistema y como consecuencia su dilatación. Todas las venas que llegan al hígado todas las venas aferentes, las que salen del hígado si están por encima o las que entran al hígado se van a dilatar porque aumentan presión porque se encuentran con un obstáculo. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo aparecen las varices esofágicas? Cuando la presión de la vena porta está por encima de los 12 milímetros de mercurio. Muy importante ese dato. Además del aumento de la presión de la vena, la estagnación sanguínea prolongada, seguida de la inversión y de la corriente venosa, acarrearía a la larga fenómenos de anoxia en la pared de los vasos comprometidos que se tornaría delgada y frágil. Entonces, dentro de las causas de las varices esofágicas está, como dijimos, la hipertensión portal. Esa es la causa principal de las varices esofágicas. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertensión portal? La cirrosis hepática. Y casi siempre única. Otras de menor importancia clínica tenemos los angiomas solitarios, úlceras pépticas, angiomatosis de Red-Wasser, las varices congénitas son extremadamente raras, etc. Entonces, la hemorragia digestiva por varices esofágicas es un evento frecuente y es la complicación más importante de la hipertensión portal. Entonces, después les vamos a explicar. Hasta un 70% de los pacientes con cirrosis hepática desarrollan varices esofágicas. Un 70, o sea, de 17 van a tener varices esofágicas. Entre un tercio y la mitad de estos mueren como resultado del sangrado de las varices esofágicas. Ese dato es interesante. O sea, entre un tercio y la mitad de los pacientes que tienen varices esofágicas no van a morir como consecuencia de su cirrosis, sino van a morir como un resultado del sangrado de varices esofágicas, para que vean cómo es de grave el sangrado de las varices esofágicas. Aquí está el dibujito, ya después lo voy a tomar, tendría que tenerlo más. Entonces aquí tenemos la porta. Entonces cuando hay una hipertensión portal, la sangre no entra al hígado para salir por la suprahepática para ir al sistema cava inferior, que está acá. Entonces se invierte y se dirige por las gastroduodenales, se dirige hacia los ácidos mayor, ácido menor, que tienen en la parte inferior comunicante con las venas del tercio inferior del hígado, y se dirigen hacia las tiroideas y desembocan en la cava superior. O sea, la circulación que tendría que venir por acá se invierte y se va por acá, por el problema de la hipertensión portal. O sea, se invierte y tenemos el problema de las varices esofágicas, por un incremento de la presión en el hígado. Y se ven de esta forma, se van a ver como cordones en el estudio varitado, que se van a ver las varices esofágicas, inclusive pueden llegar hasta el fondo del estómago, que son las más peligrosas, porque estas cuando sangran son muy difíciles de detener su sangrado.
Los síntomas pueden pasar inadvertidos durante mucho tiempo. El paciente puede ser que no se dé tiempo y inclusive toda la vida ignorarse si una hemorragia no las pone en evidencia. ¿Ya? De modo que la sintomatología, ¿ya?, de las varices esofágicas es su complicación más grande, el sangrado. ¿Cómo la persona se da cuenta, ya, que tiene varices esofágicas? Porque empieza a tener sangrado. En un momento empieza a sangrar. Paciente que tiene antecedentes, era alcohólico crónico, bebedor mucho, y aquí de un momento empieza a vomitar sangre. ¿Ya? Hay que pensar que ese paciente está con un problema de un sangrado por varices esofágicas. ¿Ya? Entonces, porque la sintomatología, la única sintomatología que tiene es su complicación más grande, el sangrado. ¿Ya? El riesgo de mortalidad en el primer episodio es hasta el 50%. O sea, de 10 que sangran, 5 se mueren con el primer sangrado. ¿Ya? ¿Por qué? Muchos factores influyen, no solo del sangrado, porque depende de la etiología de la hipertensión portal. Generalmente, cuando hay una cirrosis hepática, la reserva funcional hepática no es buena, el paciente tiene una mal, entonces factores de coagulación, ese hígado no funciona adecuadamente, entonces eso empeora el cuadro que puede tener ese paciente. El tiempo del inicio del sangrado en relación con la implementación de las medidas diagnósticas y terapéuticas. Entonces, eso hace de que se pueda o no se pueda salvar a un paciente ya dentro del primer episodio de sangrado. ¿Ya? Entonces, de ahí la importancia y la peligrosidad de los varices. ¿Ya? Es muy difícil actualmente, inclusive con los medios que existen para detener el sangrado, las ligaduras, etcétera. Muchas veces es alto el porcentaje de los pacientes que fallecen por este problema. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos las características de un paciente con una cirrosis hepática que va a tener pues, sus varices esofágicas, su esplenomegalia, ascitis, circulación en cabeza medusa, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿Ya? Inclusive amarillo ictérico, ¿no?, sus trombosis venosas. ¿Ya? La endoscopía precoz es esencial para su diagnóstico, ya que por lo menos el 50% de los pacientes con varices esofágicas sangran por otras causas. ¿Ya? Entonces, no solo el paciente va a sangrar por varices esofágicas, puede sangrar por una hemorragia, una gastritis hemorrágica, también no solo por las varices. Entonces, muchas veces al hacer una endoscopía al paciente en control, le podemos diagnosticar la presencia de estas varices esofágicas en menor o mayor grado. Hay una clasificación de Paquet, que es una clasificación endoscópica que se hace de las varices esofágicas y nos dice que hay un grado 1 que es una mínima producción de la pared esofágica o telangiectasis, dice que se ve una hipervascularización en la pared del esófago por el pequeño solo levantamiento solamente la mucosa. Un grado 2 hay una presencia de nódulos o cordones moderadamente protrudientes que ocupan un cuarto de la luz, ¿ya?, esofágica. En un grado 3, esta protrusión de varices invade hasta la mitad de la luz del esófago, y estas protrusiones invaden hasta la mitad. ¿Ya? Y un grado 4 son bien gruesas, ¿ya?, y invaden más de la mitad de la luz, ¿ya?, de la luz esofágica. Y aquí podemos ver algunas imágenes ya de varices esofágicas en diferentes estadios y grados. Entonces, dentro de las complicaciones, como dijimos, el principal síntoma, la complicación más importante es la hemorragia, es el sangrado. Generalmente es común de un exceso de aumento de presión dentro de estas varices, porque la presión portal pues, no disminuye, va aumentando y las varices se van haciendo cada vez más delgadas. El paciente come algún alimento que dañe las erosiones y pueden sangrar. Inclusive el paciente de toser, que al tener un acceso de tos muy fuerte pueden sangrar, dependiendo ya de qué tan delgada esté la pared de estas varices, ¿no? El 65 y el 70% de los cirróticos con varices mueren en el curso del primer sangrado. Dice
el aumento. Actualmente se considera aproximadamente un 50%, ¿ya? Solamente el 30% sobrevive al año, el 30% de los que presentan sangrado, no de los cirróticos, ¿ya? Sino de los que presentaron sangrado. De ese 50%, si siguen sangrando, muere otro 20% aproximadamente, o 30%, aproximadamente un 30% sobrevivirían del 100% que sangraron, solamente un 30% al cabo de un año, ¿ya? O sea, el sangrado de las varices esofágicas es muy, muy grave, ¿ya? Si el tratamiento de la cirrosis mejora a estos enfermos, no actúa en lo mínimo sobre las varices. Estas son irreversibles. El tratamiento de la cirrosis, ¿cuál es? ¿Ah? Dejar de beber. ¿Vale? ¿Cuál es el tratamiento de la cirrosis hepática? Trasplante de hígado. Ese es el tratamiento para la cirrosis hepática. Trasplante de hígado. No hay vuelta. El trasplante del hígado queda chalinga. Pero las varices esofágicas siguen ahí. Porque no le están transportando el esófago. Ahí ya eso se dañaron y siguen ahí. El problema es que ya no hay hipertensión portal, entonces el peligro de que esas varices estén tensas y puedan sangrar es menor. Y si sangran, como no son hipertensas, es más fácil parar ese sangrado, que puedan tener. Entonces la posibilidad de morir por sangrado de varices esofágicas es mucho menor. El problema es que las varices esofágicas cuando sangran a presión. ¿Por qué? Porque hay una hipertensión. Entonces no es lo mismo que sangre una varice que está toda arrugada, no solamente porque se perforó, que sangre una varice que está tensa, hipertensa. Se va a sangrar como un chillete, va a botar sangre, ¿no? Entonces, eso sigue. Entonces, si el paciente se somete a un trasplante, por más que se haga lo que sea, esas varices ya son irreversibles, ¿ya? Dentro del diagnóstico, la endoscopía es uno de los mejores métodos para hacer un diagnóstico. Inclusive podemos ver la presencia de erosión, coágulos sanguíneos adheridos a la varice, es decir, esta es la que ha sangrado, o este grupo es el que ha sangrado. Es más fácil, ¿ya? La imagen endoscópica de las varices es de color azulado sobre un fondo rojizo, se ve las varices, ¿ya? El examen radiológico positivo un 40%, la tomografía tampoco se utiliza en estos estudios, generalmente es la endoscopia. Actualmente la endoscopía, ¿por qué? Porque la endoscopía nos sirve de diagnóstico y de tratamiento para las varices esofágicas, ¿ya? Entonces no solo la radiología puede mostrar el diagnóstico de varices esofágicas, sino también puede evidenciar la hipertensión portal, ¿ya? Por bloqueo intravetrohepático, ¿ya? Que se complementaría con esplenoportografía. O sea, que está hablando de la radiografía contrastada, ¿ya? Aquí está hablando de una radiografía simple, porque una radiografía simple no vamos a ver, ¿ya? Entonces hay estudios que se hacen de manometría por cateterismo. Se hace cateterismo y se hace estudio radiológico por cateterismo, se mide las presiones y se puede ver los bloqueos, se puede ver todas las cosas con estudio de cateterismo. Estudio radiológico mediante el método invasivo del cateterismo venoso portal, ¿ya? Evolución y pronóstico constituye una seria amenaza. Hemorragia masiva puede producir muerte. Una primera hemorragia que se detiene advierte que se producirán ya una y otra vez hasta terminar con la vida del paciente, ¿ya? O sea, si ya se presentó una, se van a seguir presentando. Cuando el bloqueo de la porta es extrahepático, el 75% de los enfermos mueren por hemorragia. No todos los cirróticos tienen varices, solo un 30%, Chai. Y Huntington dice que el 50%, junto hasta un 70% de los cirróticos presentan varices esofágicas, ¿ya? Tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar a los pacientes varices esofágicas? Son complicados. Lo más importante es la corrección de los trastornos de coagulación reversibles con reemplazo de factores de coagulación mediante el uso de vitamina K, plasma fresco congelado, transfusión de plaquetas,
profilaxis o tratamiento de encefalopatía portal y de peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con ascitis. Estas medidas generales lamentablemente nunca se las hace en forma preventiva. Ya paciente que tiene hepatitis, que tiene cirrosis, tiene probablemente hipertensión portal y probablemente tiene varices esofágicas, o de repente ya tiene varices esofágicas diagnosticadas, vamos a hacerle prevención con vitamina K, generalmente nunca se hace tratamiento. Este tratamiento generalmente se hace cuando ya el paciente llega a sangrar. Se trata de mejorar esto, de los factores de coagulación, usar plasma para transfusiones de sangre, plaquetas. El paciente llega concentrado con melena, el paciente de sangre y presenta vómito de sangre y presenta melena. La encefalopatía portal se presenta porque el paciente esa sangre que está botando se va a absorber y va a ir al corazón esa sangre, y va a ir al cerebro, ¿ya? Se va a absorber y va a ir al cerebro esa sangre no ha pasado por el hígado, esa sangre ha pasado directamente, está llena de amoníaco. Entonces esa sangre que no ha sido depurada a nivel de hígado con amoníaco pasa al cerebro, el amoníaco se impregna en el cerebro y produce encefalopatía. ¿Ya? Porque una sangre que en vez de pasar por el hígado se ha ido al corazón directamente por el sistema de cava superior. Es una sangre que no está depurada, está llena de amoníaco. Entonces, al pasar al corazón, pasa a los pulmones y pasa nuevamente a la sangre arterial y pasa al cerebro, ya sin ser purificada por el hígado y produce encefalopatía. Y es complicado un paciente que está sangrando, que está con varices, que está con varices esofágicas, que está más loco que un bocapié más encima, porque se vuelve loco. O sea, el paciente que está con encefalopatía hepática no coordina, quiere levantarse, uno le pone eso, quiere sacarse la sonda, no obedece porque está perdido. La encefalopatía hepática lo pierde, ¿ya? Y eso cuando el intestino está lleno de sangre, porque le han sangrado, gran parte lo vomita, pero gran parte pasa al intestino y se absorbe esa sangre. Entonces, ¿qué es lo que se usa? Se utiliza manitol para que el paciente le dé diarrea y lave el intestino y vaya lavando esa sangre, evitando que haya la encefalopatía, la encefalopatía hepática, ¿no? Y tratar en lo posible en medidas para tratar de reponer la sangre que ha perdido, los factores de coagulación, etc., ¿no? Entonces, las medidas específicas, procedimientos directos hemostáticos, esclerosis de las varices, actualmente tratamiento de elección, endoligadura elástica, también de elección, pero este se lo hace en forma preventiva y se lo hace muchas veces de emergencia, ¿ya? El balón hemostático de Shenstein-Blackmore, Shenstein-Blackmore, este es un balón hemostático que es muy difícil de encontrar actualmente. Nosotros ahí en San Juan de Dios, en la emergencia, teníamos dos, pero ya no hay ni uno, ¿ya? Este salvaba vida. Hay una foto más de así que vamos a ver, ¿ya? Pero la esclerosis y las varices, cuando un paciente tiene varices o varices, se les coloca endoscópicamente soluciones escleróticas, ¿ya? Para hacer de que esas varices se esclerosen y se achicharren, si quieren decir, no se atrofian, ¿ya? Las varices. Y las endoligaduras elásticas que se colocan también endoscópicas, tienen unos dispositivos especiales que lanzan 5 disparos, pero lo que tienen. Entonces entran con el endoscopio, las encuentran las varices y las lían con el mismo endoscopio, con el aparato ese, y estas lanzan unas ligaduras elásticas y las va ligando. Los paquetes los liga, les lanza una liguita en el cuello y las ahorca así, ¿no? Ese es el método de emergencia generalmente que utilizamos nosotros cuando el paciente está sangrando. Se manda al endoscopista que sabe hacer las endoligaduras, y pues entran y las ven las varices y las van ligando y ligan las que pueden. Como digo, eso se hace en el tercio inferior del exófago, porque cuando hay en el fondo gástrico no se puede ligar. El paciente está sangrando de varices del fondo, es terrible, es grave, ¿no?
¿ya? Pensar en entrar a hacer una cirugía de emergencia se puede hacer, tratar de ir a ligar, parar un sangrado, hacer una gastrectomía. La mortalidad es muy alta en los pacientes, tratar de hacer algo así, ¿ya? Este balón de Schoenstatt Blackmore es una buena medida porque es una sonda que se coloca hasta el estómago, es una sonda vesical, se infla un baloncito y en la punta es redonda y uno la tironea y se fija en el cardio, ahí queda fijo y de ahí vuelve a inflar y por encima de ese baloncito hay uno más largo así que se infla sobre el esófago, sobre el tercio inferior del esófago, que son dos balones, uno redondito que se mete hasta el estómago y una vez uno lo tironea queda enganchado y cuando queda enganchado infla el otro balón que ese se infla dentro del esófago, ¿ya? Entonces comprime las paredes del esófago y comprime las varices, ¿ya? Y produce hemostasis. No sé por qué ya no hay balones de Schoenstatt. La vasopresina, la dispersina, somatostatina y octrótida son vasopresores que se utilizan, se colocan inyectores, se coloca inclusive endovenoso también para ayudar a disminuir el sangrado de las varices esofágicas, ¿ya? Entonces aquí, como le digo, el tratamiento quirúrgico es más preventivo que de emergencia, porque de emergencia, como digo, en el momento de sangrado, el paciente probablemente no aguante una cirugía de emergencia. Entonces, el tratamiento para las varices esofágicas, querido Gordo, el tratamiento para las varices esofágicas es más preventivo, se tiene que hacer antes de que el paciente se complique y tenga sangrado y las cosas. Paciente que tiene varices esofágicas que corre riesgo de tener sangrado, pues hay técnicas quirúrgicas que se hacen como ligadura transesofágica de las varices, ya que se hace eso con endoscopio, ya se hace la ligadura. Hay que evitar que, o sea, si está sangrando se lo tiene que hacer de emergencia, pero si se las puede hacer en forma preventiva es mejor, ¿ya? Desconexión ácidos portal, o sea, se desconecta la porta de la conexión que tiene con las venas ácidas, ¿ya? Para evitar que esta circulación continúe, ¿ya? Se hace anastomosis portocava, ¿ya? De la porta directamente a la cava, ¿ya? De la porta directamente a la cava, porque la unión portocava es a través del hígado, va de la porta, hígado, suprahepática y cava inferior, ¿no? Pero pasa por el filtro, que es el hígado. También la portocava iría directamente a la cava, saltándolo al hígado, que produce encefalopatía hepática. Ese es el problema de hacer uniones portocava, porque estamos mandando sangre directamente a la cava, ya a la cava que va a llevar sangre al corazón sin filtrar, ¿ya? Ya también mesentérico, cava, esplenorenal, etcétera, diversa anastomosis en el uso debido al alto índice de encefalopatía hepática que producía. El trasplante de hígado fue la solución al paciente con cirrosis hepática, ¿no? Después el tratamiento de las complicaciones de una cirrosis hepática es un tratamiento paliativo. Mientras no solucionamos la cirrosis, las complicaciones van a seguir hasta que el paciente fallezca. Y es lógico, no hay paciente con cirrosis hepática que sobreviva. Si no llega al trasplante tarde o temprano, si el paciente con cirrosis va a fallecer. De una u otra cosa va a fallecer ese paciente, ¿ya? Entonces, la anastomosis postosistémica intrahepática transyugular, una comunicación entre la vena porta y la vena hepática, atravesando el parénquima hepático y colocando una prótesis de Wallstein de 10 milímetros. Esto se lo hacen, ¿ya? De la porta directamente a la hepática para que suba hacia las suprahepáticas, ¿ya? Pero, o sea, no, también salta igualito, lo salta al hígado, o sea, estamos haciendo una conexión directa ya de la porta a la hepática, de la hepática va a la suprahepática,
pero no hace el mecanismo de filtración de sangre del hígado, ¿ya? Mediante una prótesis se hace la comunicación, ¿ya? Se hace una prótesis. Esto es la ligadura endoscópica, este es el aparato de endoscopía, ¿ya? Que se coloca, y eso es lo que se ve en el endoscopio, y se va colocando estas banditas elásticas en las varices esofágicas, ¿ya? Cada aparato tiene parasito y espada. ¿Ya? Igualmente, ¿veis? La banda elástica y está la varice que está siendo agarrada por la banda elástica. Ahí está, ¿no? Esas son las ligaduras endoscópicas. Es el método más común que se hace actualmente para hacer ligadura de las varices esofágicas, ¿ya? Entonces la cirugía se utiliza más para la prevención de la hemorragia recurrente que para el tratamiento del sangrado incoercible. ¿Qué es lo que buscamos? Disminuir un poco la presión recurrente hacia las venas ácidas y por constante disminuir la presión que existe en esas varices para evitar que se produzca un sangrado. Entonces, haciendo derivación de la circulación de la porta, ¿no? Los procedimientos de desvascularización varían desde una simple sección y de la estomosis esofágica con sutura mecánica hasta la desvascularización extensa gastroduodenal, tóraco-abdominal, ¿ya? Operación de sutura, ¿sí? Son cirugías que se desvasculariza todo el sistema ácido, ¿ya? Para desvascularizar el tercio. Y otra cirugía consiste en la recesión del tercio inferior del esófago con todo su paquete venoso y anastomosar el estómago, o sea, llevar el estómago hacia el tórax, ¿ya? Son cirugías que se puede hacer, como digo, para evitar sangrado, pero no nos va a mejorar el tema de la hipertensión. ¿Okay? La operación de Sigura es la desvascularización de todo el tercio inferior del esófago. ¿Ven? Están los ácidos y se desvasculariza todo esto para que no le llegue sangre venosa a todo el tercio inferior del esófago. ¿Ya? Esto es la vena porta. Ahorita vamos aquí está, este es el stent, estas son las uniones, aquí están los stents que se ponen a la hepática, ¿ya? A través de este stent ya se une el porto a nivel de la hepática, de la porta a la hepática directamente y una a la cava, que se puede poner balones, pero esto es intrahepático, así, dentro del hígado, no es posterior afuera, pero la unión es dentro del hígado, ¿ya? Pero como le digo, es solamente son drenajes que se hace porque estamos saltando toda la filtración hepática. O sea, eso no, el hacer esa unión no significa que la sangre se va a filtrar y se va a purificar. No, la sangre pasa, la sangre venosa como es nomás hacia el sistema cava. Entonces el trasplante de hígado es el abordaje agresivo y definitivo de las varices hemorrágicas y de la hipertensión portal. Esa es la cura. Se reserva para los pacientes con enfermedad hepatocelular avanzada complicada con varices esofágicas sangradas. Se reserva para los pacientes con enfermedad hepatocelular avanzada complicada con varices esofágicas sangrantes, más que pacientes con varices esofágicas, ¿ya? O sea, los trasplantes de hígado no se hace al paciente que tiene varices esofágicas, sino al paciente que tiene problemas hepáticos graves más varices esofágicas, ¿no? No el que tiene varices esofágicas, aunque el hígado no esté tan malo, no. El trasplante hepático es por el paciente ya por su problema hepático ya no va. Y como consecuencia eso tiene varices esofágicas. ¿Ok? Los pacientes con buena reserva hepatocelular no deben ser considerados para el trasplante, por más que tengan varices esofágicas, hay que tratar las varices esofágicas. Porque significa que si tienen buena reserva hepática, significa que la hipertensión portal no es tan severa y esas varices pueden ser tratadas. ¿Ok? Puede tener una segmentación hepática del hígado, todos sus segmentos. Los segmentos del hígado sirven como un caracol en esa forma, ¿sí? Así y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, según esas vueltitas. Por si no se dieron todo. Y bueno, ahí tenemos un hígado cirrótico,
Esta es una anastomosis por tocado, ¿ven? La porta que entraba al hígado, la han cortado y la unen directamente a la cava para que llegue al corazón. Pero nos lleva sangre sin filtrar. Y las encefalopatías hepáticas pues son muy frecuentes. El hígado cirrótico, etc. Bueno,